Información también de este momento porque el Partido Socialista ha anunciado que suspende su participación en el oficialismo, todo esto tras las críticas del Partido Comunista y del Frente Amplio por la ley Naín Retamal, tras la absolución, recordemos, de Claudio Crespo, quien estaba siendo investigado y fue a juicio en el caso de Gustavo Gatica. Vamos con Roberto Carrasco, quien se encuentra allí en el Congreso y nos va a entregar más detalles y las reacciones que hay a esta hora. ¿Cómo estás? Hola Pato, gusto saludarte, muy buenos días. Claro, esto ha generado bastante controversia la situación, la resolución en primera instancia de la situación de Gustavo Gatica con respecto a lo ocurrido hace un par de años atrás durante el estallido social, y ha generado también repercusiones en el gobierno y además en el Frente Amplio, en el Partido Comunista y también en el Socialismo Democrático. Vamos a conversar con los diputados, en primera instancia con el diputado Brito de Frente Amplio. Diputado, bueno, ¿cómo han tomado las críticas desde el Partido Socialista? ¿Cómo se podría recomponer esta relación? Porque algunos incluso dicen que estarían quebradas. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros lamentamos la reacción que ha tenido el Partido Socialista ante la frustración de ver cómo se está aplicando la ley que promovieron. Nosotros tenemos diferencias de opinión con ellos en algunos de los artículos de la ley, pero eso no nos quita la posibilidad de trabajar juntos por Chile y considerando todo lo que está pasando en Chile y en el mundo. Hay un nuevo ciclo político, hay un nuevo gobierno electo, el Partido Socialista no va a estar en el gobierno, nosotros tampoco, y es importante que podamos trabajar en unidad de propósito, como lo hacemos en el terreno, como lo hacemos en las comisiones de defensa e inteligencia y como lo podemos hacer también en la política. Pero también es importante acá, Roberto, que puedan aclarar algo. ¿Qué significa que saldrían de la coalición de gobierno? ¿Significa que el ministro Montes, a cargo de Vivienda y la reconstrucción en Viña del Mar, va a abandonar el ministerio? ¿Significa que el Partido Socialista va a salir de todos los servicios que tiene a su cargo en todo el país? Para nosotros, ellos tienen que poder aclarar los alcances de la decisión eventual que están tomando, pero por sobre todo pensar con la cabeza fría, por la responsabilidad que tenemos con Chile y considerando que el Partido Socialista es un partido histórico. Es un partido, el partido del presidente Salvador Allende, es el partido que ha tenido 3 presidencias en los últimos años acá en Chile, y es por eso que una reacción de estas características por una ley que no se aplicó como ellos querían, me parece que es un poco desproporcionado, y entendemos de que están en una discusión interna, pero por sobre todo tenemos que dar la certeza al país que el espectáculo político no se va a llevar nuestra energía, sino va a ser el trabajo con unidad política y social. ¿Cuál es el problema, la disputa, la discordia que hay actualmente con el Partido Socialista en sí, esta aplicación de la ley Naín Retamal, que ellos en varios puntos aprobaron? Entiendo que eso es, ¿no? Y que ustedes rechazaron en su momento. ¿Finalmente es la aplicación de esta ley en el veredicto? Mire, hay unos dimes y diretes de los cuales yo no entraré, pero sí podemos evidenciar de que en la ley Naín Retamal nosotros votamos en contra de algunos artículos en relación a la legítima defensa privilegiada, y se entiende que eso es lo que fue utilizado por el tribunal para dejar absuelto, reconociendo que Claudio Crespo le apuntó y le disparó y cegó a Gustavo Gatica, no aplicarle ninguna condena. Nosotros advertimos, usted puede revisar la discusión, lo que una prueba rechaza y debate es de público conocimiento. Yo utilicé las mismas palabras, Claudio Crespo, para advertir de esta situación en la ley Naín Retamal, y en consecuencia tenemos opiniones distintas con el Partido Socialista en esta materia, pero es una materia de las miles de materias que tenemos que trabajar juntos por Chile. Perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias a usted. Ahí teníamos entonces la palabra del diputado Jorge Brito del Frente Amplio respecto a esta pugna que hay con el Partido Socialista. Estamos con el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, también del PS. Diputado, bueno, finalmente hay molestia. ¿Cómo han tomado el tema de, no sé si llamarlo quiebre, pero sí esta distancia que hay con el Frente Amplio y el Partido Comunista? Es que la distancia la marca el propio Partido Comunista y el Frente Amplio a desmarcarse del gobierno del presidente Boric, de su gobierno. Es lo que uno no entiende. Mire, los socialistas toda la vida, más de 90 años de historia, hemos sido leales y comprometidos. Nosotros no participamos de este gobierno en un principio. El presidente Elizalde, en su oportunidad, el partido dijo: nosotros vamos a apoyar al presidente Boric, en elecciones sin ningún tipo de condiciones. Luego tuvimos que asumir puestos de gobierno importantes, complejos. No se desarrollaba una gestión adecuada, en mi opinión. Y ahora, a la primera de cambio, sin fundamento alguno, porque este veredicto en caso alguno invoca la presunción de legítima defensa privilegiada, sacan las listas de los que votaron a favor, critican al gobierno, critican al presidente Boric,
critican a quienes votaron a favor de este proyecto. Eso no me parece, eso es deslealtad o a lo menos deshonestidad intelectual al no ser capaces de analizar un veredicto. Recién un veredicto, el fallo, la sentencia se va a publicar y dar a conocer el tribunal en 5 meses más, el 13 de mayo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esa es la forma en que se va a enfrentar la política, esa es la forma en que se va a hacer oposición. Nosotros ahí queremos marcar distancia. Nosotros dijimos, vamos a hacer una oposición que va a fiscalizar, que tiene líneas rojas respecto a los derechos sociales de los trabajadores, pero en caso alguno vamos a ser obstruccionistas. Y algo que es fundamental y que se omite, cuando se señala o se atribuye a la ley Naín Retamal, como que resulta como que la sentencia del tribunal pasa a segundo plano, como que la actuación del Ministerio Público pasa a segundo plano. Aquí hay una resolución del tribunal que es susceptible de recurso de nulidad y que claramente establece niveles de proporcionalidad que no se condicen con nuestro Estado de Derecho, y eso es lo que hay que reclamar. Diputado, ¿qué acciones van a tomar en concreto con respecto a esta situación? Entiendo que al mediodía, en prácticamente una hora más, van a tener un punto de prensa. ¿Qué es lo que se va a anunciar ahí? Sí, la presidenta del partido va a dar a conocer cuáles son las medidas que, como bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, y también como Partido Socialista, vamos a tomar frente a esta falta de lealtad con un oficialismo y particularmente una lealtad brutal con el gobierno del presidente Gabriel Boric, incluso viniendo de su propio partido. Hoy día veíamos las declaraciones de la propia presidenta del Frente Amplio, quien le quita el piso al propio presidente de la República. Eso no se hace. En política se es leal y consecuente. Se puede criticar, por cierto, pero yo no he visto aquí que se critique de manera fundada un fallo judicial que a nuestro juicio es injusto, que no está bien fundamentado, que vamos a conocer recién el 13 de mayo y que es susceptible de recursos, sino que es lo que se hace, se aprovecha con oportunismo político una situación y se imputa y se publica, se cancela a quienes votamos una ley que, yo insisto, es necesaria para el buen funcionamiento de la República. Roberto. Pato, entiendo que tiene una pregunta del estudio y yo se la hago llegar al diputado. Sí, por favor, si le puedes consultar sobre qué medidas son las que se están evaluando justamente a partir de la suspensión de la participación en esta alianza oficialista. ¿En qué se ha reflejado, por ejemplo, no asistir al cónclave de partidos oficialistas que se va a realizar? También se habla de que no participarían en el comité político ampliado. ¿Son algunas de esas las medidas que estarían considerando? Sí. Diputado, pregunta Patricio Angulo del estudio respecto a qué medidas concretas se van a ver diagramadas respecto a esta situación, si es que se van a excluir del comité político, de los cónclaves, ¿qué medidas van a tomar? No, saludar a Patricio, también Roberto comprenderá que tenemos un punto de prensa a las 12 del día, pero las medidas que vamos a optar como partido, como bancada, van en esa línea, Roberto. Y ahí quiero respetar a la presidenta de nuestro partido, que va a dar a conocer en un punto de prensa junto a todos los parlamentarios las medidas que como Partido Socialista vamos a adoptar frente a una deslealtad al gobierno del presidente Gabriel Boric y también a quienes apoyamos un proyecto de ley. Esto de andar en el hemiciclo el día de ayer se cuestionó, se emplazó, se imputó la responsabilidad infundadamente al socialismo democrático del Partido Socialista. Parlamentarios del Frente Amplio lo hacen en el propio hemiciclo y luego lo que hacen es retuitear, mira, estos fueron los que votaron a la ley a favor de esta ley o de esta determinada norma. Eso no corresponde, no me parece, y por eso vamos a hacer, desde el punto de vista institucional, manifestar nuestra opinión. Muchas gracias, diputado, como siempre. Gracias. Ahí tenemos la palabra del diputado Raúl Leiva. Vamos a continuar con el diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio. Diputado, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros. En vivo para Chilevisión Noticias. Bueno, ¿cómo toman esta discusión, este alejamiento con el Partido Socialista? ¿Qué medidas se deberían tomar según usted, según su apreciación? Muy buenos días. Sí, bueno, la verdad es que me sorprende. Estuvimos conversando ahora con los parlamentarios y yo veo que hacer un llamado a la unidad. El presidente Boric ha mandatado trabajar por Chile hasta el 11 de marzo e incluso a mí me gustaría proyectarle hacia el gobierno mucho más allá, un llamado a la calma, a la responsabilidad. Hay matices, hay diferencias dentro de cualquier coalición, dentro de cualquier familia, siempre van a haber opiniones diferentes, pero no por eso no deja de ser una familia. Así que la invitación es a trabajar en conjunto y a todos los parlamentarios, a todos los partidos, a tratar esas diferencias en la interna y tratar de que la política se preocupe de lo que importa. Hoy a la gente le está importando la sala cuna, le está importando avanzar rápidamente en los proyectos de seguridad pendientes, avanzar en la negociación ramal que estamos discutiendo ahora, así que esa es la invitación para seguir trabajando de forma unitaria como progresismo. ¿Cuáles son las diferencias que usted diría son más claras actualmente y qué lo está marcando en este distanciamiento? No, naturalmente creo que justamente el fallo
frente al caso de Gustavo Gatica, a todos los remece un poco, nos duele un poco el estómago ver que aquí se consolida una impunidad institucional y hay que ser muy responsable. El caso todavía continúa, es solo una primera instancia. El propio Gustavo Gatica ha llamado a la calma, que va a recurrir a otra instancia, incluso a instancias internacionales. Por tanto, aquí la idea es seguir de cerca este caso, mientras no tengamos el fallo, tratar de apelar justamente a la unidad de la coalición y solidarizar con Gustavo Gatica. Es un caso que es emblemático y esperemos que aquí se asuman también todas las responsabilidades por quienes fueron responsables de su ceguera. Lo último, diputado, respecto a la ley Naín Retamal en sí, ¿usted cree que quedó mal hecha esta ley? Mire, aquí hubo un debate, está mal aplicada, disculpe. Aquí hubo un debate muy caluroso, el presidente Boric lo señaló ayer. Todavía no sabemos si es que el fallo se basa específicamente en el artículo establecido de la legítima defensa privilegiada. Estamos a la espera de esa información, por tanto, hoy lo que nos corresponde es ser prudentes. Nosotros realizamos una crítica, personalmente realizamos una crítica a la vulneración del debido proceso, que no la hicimos nosotros, sino que lo hicieron muchos académicos, pero eso no obsta a que sigamos trabajando fuertemente en una misma coalición hasta el 11 de marzo, incluso más allá. El presidente Boric ha sido súper claro de que seamos responsables y que trabajemos en unidad, y eso es lo que al menos a mí me convoca, y el llamado también que le hago a nuestros colegas del Partido Socialista a que sigamos trabajando en unidad. Perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias a ti. Ahí tenemos la palabra del diputado Diego Ibáñez. Vamos a mostrar en vivo, están reunidos en estos momentos algunos parlamentarios de oficialismo, está el diputado Raúl Leiva, el diputado Maya, vemos también al diputado Barría de la Democracia Cristiana, el diputado Manucheri, el diputado Yarzo, el diputado Vlado Milosevic, quienes están en estos momentos acá. Estamos también para conversar con el diputado Raúl Soto del PPD. Diputado, bueno, ustedes como PPD, como bancada, ¿cuál es la postura? ¿Cómo han visto también este distanciamiento entre el PS y el Frente Amplio con el Partido Comunista? ¿Se suman a esto? ¿Cómo han visto este tema? Muy buenos días. Sí, bueno, respaldamos la visión que ha tenido el Partido Socialista respecto de esta materia. Creo que aprovechar políticamente un caso tan doloroso en lo humano y en lo político como el de Gustavo Gatica, con un fallo que no nos gusta, que no compartimos, y culpando políticamente a gente de nuestro sector, no solamente es injusto, sino que complota contra la unidad del progresismo, de la cual tanto se llenan la boca en el Partido Comunista y en el Frente Amplio. Nosotros hemos dado de baja una reunión que teníamos con ellos esta mañana para avanzar en un eventual acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y Diputadas, y vamos a evaluar en conjunto con el Socialismo Democrático, con el Partido Socialista, con el Partido Liberal y la bancada PPD Independiente las siguientes acciones a seguir en función de la actitud que ellos tomen también. En ese sentido, entonces, ¿ustedes también podrían salir del comité político, excluirse de las reuniones con el gobierno, como lo anunciaría en los próximos minutos el Partido Socialista? Como PPD no se ha tomado esa decisión, lo vamos a conversar durante el día, pero sí como bancada nos hemos bajado de las reuniones por el acuerdo de la mesa de la Cámara. Perfecto, muchas gracias, diputado. Gracias. Ahí teníamos parte de las declaraciones entonces que hay hasta este momento en el Congreso Nacional. Nos vamos a acercar acá porque está hablando el diputado Vlado Milosevic. Escuchemos. ¿Es populismo en torno a la ley Naín Retamal? Pero es populismo de parte del gobierno, de parte del Frente Amplio, ¿de quién? No, la oposición se meta en sus temas. Nosotros estamos hablando aquí desde el oficialismo, tenemos toda la razón de estar molestos. Hay que cuidar al gobierno hasta el último minuto. Al propio presidente Boric resulta que su partido aquí está traicionando la propia figura del presidente. Entonces no, la oposición que se dedica a sus temas, ellos tendrán que gobernar desde el 11 de marzo, van a tener sus propias dificultades. Hoy día estamos en otra conversación y nosotros hacemos un llamado a que sean razonables. Aquí hay una decisión del Poder Judicial que nadie comparte, pero no es responsable apuntar con el dedo a nadie, porque eso no corresponde. Además. Gracias. Teníamos parte de las declaraciones del diputado Vlado Milosevic en esta reunión. Guillermo. La Cámara de Diputadas y Diputados en el Congreso Nacional. Esta reunión Roberto. de diversos partidos de socialismo democrático. Te escucho, Pato. Sí, estamos ahí con una pequeña dificultad en el audio que no nos permite escucharte del todo bien lo que nos estaba relatando al final. Alcanzamos así a escuchar bien lo que estaba señalando el diputado Vlado Milosevic. No sé si estará a mano por allí para poder tener alguna impresión de la diputada Chicardini o el diputado Manucheri. Además, para saber cómo esto podría afectar la posible unidad, ¿no?, de la futura oposición.
Sí, a ver, ¿me escuchas ahí mejor, Pato? Sí, sí. Ya, a ver si es que podemos conversar con la diputada Chicardini, que en estos momentos también está reunida con el diputado Manucheri, con el diputado Leiva y también el diputado Soto del PPD. Conversamos con estos dos últimos hace unos minutos atrás, a ver si podemos conversar. Diputada Chicardini, ¿podemos...? Diputada Chicardini, estamos en vivo para Chilevisión, ¿podemos conversar un segundito, por favor? Respecto a las medidas que, bueno, que se deberían anunciar en los próximos minutos, ¿cómo se puede recomponer la unidad y qué es lo que esperan también que ocurra de aquí hasta marzo? A ver, yo creo que quizás hacer una línea cronológica. Lo que pasó el día de ayer con el fallo de la causa de Gatica, que lamentamos profundamente y esperamos que en las instancias superiores se pueda hacer justicia para Gatica. Pero después de aquello se empieza a generar también seguida de actos políticos que nos parecen bien insólitos. Primero, el Partido Comunista sale con una muy mala forma de agresión a arremeter contra el presidente, ¿no es cierto?, a propósito de la ley Nain Retamal, y también hay quienes votaron a favor, que dicho sea de paso somos compañeros todos de una misma coalición de gobierno. Y luego el Frente Amplio se suma a esa tesis del Partido Comunista, y eso es inaudito, porque en estricto rigor lo que nosotros hicimos fue no solo actuar correctamente con el presidente Boric, sino que ser tremendamente leales con el gobierno, y lo hicimos en todo orden de cosas, particularmente con temas tan sensibles como era la seguridad. Entonces, lo que se genera en estricto rigor es que el PC y el FA tiraron una bomba a la unidad de la futura oposición. Y yo creo que eso es parte de lo que tienen que evaluar, de lo que tienen que retractarse. Se tienen que reivindicar también con el Partido Socialista, porque ese es un acto de deslealtad por parte del Frente Amplio con su propio presidente y también con el gobierno. ¿Hay alguna forma de recomponer esta relación? ¿Han habido conversaciones quizás o todavía? Mire, todo esto es muy reciente. Nosotros esperamos que la presidenta del partido pueda hacer también su declaración formal, oficial, desde la institucionalidad partidaria, que la vamos a acompañar. Fue parte de las decisiones que tomamos ayer en una reunión de mesa. Y vamos también a ver qué otras acciones se van a ir dando en el transcurso de la jornada. Nosotros ya dimos a conocer nuestro profundo malestar e indignación, y esperamos también que exista también una posición por parte de las fuerzas progresistas, particularmente del Frente Amplio, porque de verdad que nos duele. Nos duele una postura tan poco fraternal con quienes hemos hecho hasta lo imposible para poder acompañar y colaborar en un gobierno que no ha sido un gobierno que le ha costado las cosas fácilmente, sino que con obstáculos en el camino, con escenarios políticos adversos. Entonces, creo que es tremendamente deshonesta la posición del Frente Amplio con el Partido Socialista. Diputada Daniela Chicardini, muchas gracias. No, muchas gracias. Ahí tenemos entonces la palabra de la diputada del Partido Socialista. Pato, es lo que está pasando en vivo en este minuto acá en el hall de la Cámara de Diputadas y Diputados en el Congreso Nacional. Son las 11 de la mañana con 16 minutos. Estamos a la espera entonces que en los próximos minutos la presidenta del Partido Socialista entregue una declaración en relación a las medidas que van a tomar como partido de cara a esta distancia que ha habido con el Frente Amplio y el Partido Comunista a raíz de lo que ha ocurrido con Gustavo Gatica, Pato. Perfecto, Roberto. Nos vamos a quedar entonces pendientes. Cualquier novedad nos avisas para tomar contacto con lo que va a ocurrir allí, luego que el Partido Socialista entonces decidirá suspender su participación en el oficialismo o en la alianza oficialista, luego de las críticas del Partido Comunista, también del Frente Amplio por la ley Nain Retamal. Todo esto a propósito de la absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica, donde se apuntó a la legislación que regula la legítima defensa privilegiada de los funcionarios policiales y que fue impulsada por la actual administración. Gracias, Roberto. Que tenga buen día. Estamos en contacto. Nos vamos a una pausa. Son las 11 de la mañana con 16 minutos.